Ahí estamos. Entonces les decía, ¿me escuchan bien? ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? Sí, Sí, se profe. escucha. Bueno, entonces les decía que en esta materia en contabilidad 4 vamos a continuar, digamos, el análisis y el estudio del patrimonio del ente. Y en la primera unidad, a ver si yo puedo compartir el programa, que ahora después les voy a pasar, que es el programa analítico de, de contabilidad 4. Vemos en la unidad 1 bienes de uso, ¿sí? A ver dónde está. Están viendo un Word con los contenidos analíticos, ¿no? Sí. Bien. Entonces, en la unidad 1 vamos a hablar de bienes de uso. Y vamos a arrancar con esta filmina que nosotros ya tenemos y conocemos, que parte de las definiciones del rubro, ¿sí? Definiciones que encontramos en la resolución técnica 9 y en la bibliografía. Cuando leemos, vemos que dice que los bienes de uso son aquellos bienes tangibles destinados a ser utilizados en la actividad principal del ente y no a la venta en la misma actividad, ¿no es cierto? Incluyendo los que estén en construcción, tránsito o montaje y los anticipos a proveedores por compras de estos bienes. Los bienes afectados a locación o arrendamiento se van a incluir en el rubro inversiones, salvo el caso de aquellas actividades en donde la actividad principal sea la compra-venta de inmuebles para venta o locación, que es el caso de las inmobiliarias, ¿no? En ese caso no van a formar parte de bienes de uso, sino más bien o de bienes de cambio o de inversiones. Entonces, ¿qué características vamos a encontrar en este conjunto de activos? Son los que se conocen con el nombre de activos fijos, porque están destinados a permanecer en el patrimonio durante mucho tiempo, por eso se los menciona como permanentes también. Son, como yo les decía, tangibles, es decir, que tienen naturaleza corpórea, o se diferencian justamente de los activos intangibles en eso, en su naturaleza física, y están destinados a su uso en la actividad principal. Es decir, se utilizan, son facilitadores para el desarrollo de esa actividad principal y no actividades secundarias. Esta es otra característica muy importante de los bienes de uso, porque cuando encontremos bienes con esas características, pero que se utilicen en una actividad secundaria, ahí ya no van a ser bienes de uso, sino una inversión. Tienen una vida limitada, que generalmente debe exceder el año, es decir, esto nos va a permitir diferenciar a los bienes de uso de las erogaciones que se consideren gastos dentro del ejercicio. Es decir, puede existir una erogación en bienes que respeten todas estas características, pero que como se consumen dentro del ejercicio económico, no tiene sentido su activación, sino que directamente se mandan a gastos. Este es el ejemplo, por ejemplo, de algunos implementos o elementos que se utilizan en la administración, por ejemplo, un cartucho de tinta de impresora o elementos de oficina que, digamos, se utilizan en la actividad principal, son tangibles, pero que como tienen una vida limitada que no excede el año, se consumen, mejor dicho, con el primer uso o se consumen dentro del año, entonces no tiene sentido su activación y sino más bien se los considera como gastos en el momento en que se realizan. No es el caso de los bienes de uso, en donde vamos a hablar que la vida útil, y ahora después vamos a hablar qué es esto que definimos como vida útil, debe ser superior al año. Eh, Teniendo en claro que la vida útil se puede estimar de distintas maneras, ¿no? No están destinados a la venta, quiere decir que no tienen como destino principal su comercialización. Es decir, que el destino principal es su utilización en eso que definimos como actividad principal. Esto no significa de que los bienes de uso no se puedan vender. Cuando un bien de uso cumple con su ciclo de vida o su vida útil
puede, digamos, desafectarse de la actividad y ahí sí destinarse a la venta. Y en ese caso, habrá que ver en qué rubro lo incluimos, ¿no? Bueno, ya dijimos, no se consumen en su primer uso, o sea, no incluyen a los bienes de consumo, y en general los bienes de uso están sujetos a depreciación, desgaste o agotamiento. Por el lado del libro que ustedes ya conocen, que es el libro de, a ver si lo pongo acá, este libro tapa roja, es el libro que más utilizamos en esta materia, puede ser tapa roja, esta es una edición especial, pero tiene distintos colores, no interesa cuál. Estamos acá para vender a esta, pueden usar otras, ¿no? Pero es el más recomendado por el enfoque que tiene, ¿no? La mirada pedagógica y la forma en que están planteados los ejercicios y la resolución de casos. Entonces, este libro que se llama Contabilidad Pasado, Presente y Futuro, es el que nosotros más vamos a utilizar. No significa que no utilicemos los otros. ¿Cuáles son los otros? Podemos hablar de cuestiones contables fundamentales, ya están hablando de la obra de otro autor, que es Enrique Fowler Newton, o cuestiones contables fundamentales, o contabilidad básica, o contabilidad superior. Son distintos libros que nos van a servir en esta materia para la lectura, ¿sí? Y que, aclaro, hoy primer día, representan el único material de estudio de la materia. Bien, junto con, me olvidaba, las normas contables, que ustedes ya conocen, que son las resoluciones técnicas, ¿no? Entonces, las resoluciones técnicas que las vamos a leer más esta bibliografía es lo que vamos a necesitar para poder desarrollar estos contenidos teóricos. ¿Y qué dice este libro? Lo voy a leer rápidamente. Concepto, estoy hablando del capítulo 10, dice, bienes de uso, propiedad, planta y equipos. Son aquellos bienes tangibles de naturaleza relativamente permanente que se utilizan para desarrollar la actividad de la empresa. Deben tener una vida útil estimada superior a un año y no deben estar destinados a la venta. También se consideran bienes de uso aquellos que están en construcción que reúnen las características antes referidas. Si analizan los principales temas vertidos en los párrafos anteriores, vamos a destacar tales características. Tienen naturaleza relativamente permanente, es decir, no están de paso por el patrimonio, sino que ingresan y, como yo les dije hoy, forman parte del activo fijo. Son los activos de estructura que facilitan el desarrollo de la actividad. Se utilizan en la operación del ente o de la empresa, tienen una vida limitada, superior al año, y bueno, y otras características que ya les comenté, ¿sí? Que no están destinados a la venta, etc. ¿Qué me interesa resaltar? Hoy recién les decía que los bienes de uso tienen una vida limitada, vida útil limitada. ¿Qué es la vida útil? La vida útil es algo que se estima, que puede ser en tiempo o en unidades de uso, y se estima al inicio de la vida del bien, o sea, cuando el bien ingresa al patrimonio. La vida útil o el concepto de vida útil está relacionado con otro concepto que ustedes van a conocer, que es el concepto de capacidad de servicio. Como yo les decía, estos bienes prestan un servicio en la actividad principal. Y si prestan un servicio deben ser aptos y deben tener una capacidad. La capacidad de servicio o el concepto de capacidad de servicio está relacionado con la aptitud que deben tener estos bienes de prestar ese servicio, ser facilitadores, dentro de ciertos marcos, dentro de cierto, rango de seguridad y eficiencia. ¿Qué significa esto? Que la capacidad de servicio se debe, digamos, considerar en tanto y en cuanto el bien pueda desarrollar o prestar su servicio dentro de esa seguridad y eficiencia. Pregunto, ¿qué quiere decir prestar su servicio en condiciones de seguridad? ¿Y qué quiere decir en condiciones de eficiencia? ¿Es lo mismo? Pregunto para que ustedes me digan. ¿Qué entienden por seguridad? Y piensen en cualquier tipo de bien de uso. A ver, alguien que
de su idea. ¿Sí? ¿Me escucharon? ¿Están escuchando o no? Pueden Sí. activar los micrófonos. Vamos a ir preparándonos para la presencialidad, así cuando yo voy a la universidad, los veo y les pregunto, ¿no? ¿Nadie habla? De Puede seguridad ser me, refer- seguridad me para re- A ver, ¿quién está perdón. hablando? ¿Escucho a alguien? ¿A Martín Cohen, puede ser? Sí, no, no, que hable, perdón. Le escucho a Martín y después escucho a quién más habló. Sí, Y de seguridad se refiere a que, no sé, por ejemplo, un rodado que le ande los frenos, para bien, empezar. exacto. ¿Quién más habló? Yo iba a decir por ahí la seguridad de que genere un beneficio para el ente. Eh, la seguridad de que genere un beneficio. Todavía no estamos seguros de que la utilización del bien nos garantice la utilidad, ¿sí? O el beneficio económico, sino más bien que el concepto de seguridad en la capacidad de servicio esté relacionado con el uso del bien. Por ejemplo, como dijo Martín, era, ¿no? Que dio un ejemplo. Si Sí. hablamos de un vehículo, o por ejemplo un transporte de cargas, ¿cuál será el concepto asociado a la seguridad en cuanto al uso de ese medio de transporte? ¿Cuál sería? Que el bien pueda desarrollar su servicio, transportar cargas o transportar personas en condiciones seguras. Entonces, ahí estamos asociando eso que decíamos como seguridad a lo de capacidad de servicio. Piensen o tengan en cuenta que estamos tratando de llegar al concepto de vida útil. Yo le puse como límite a la vida útil, uno de los límites es la seguridad. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando uno incorpora un medio de transporte, por ejemplo un camión, que lo voy a afectar al transporte de cargas, porque soy una empresa de transporte, tendré que considerar la cantidad de tiempo o la cantidad de uso que me permita el bien en condiciones óptimas o seguras. Por ejemplo, si el camión viene de fábrica preparado para circular 50.000 kilómetros, ¿qué nos está diciendo eso? Que durante 50.000 kilómetros, dije cualquier cifra, ¿no? Durante esa cantidad de uso, porque ahí no estamos hablando de una variable temporal, entonces durante esa cantidad de uso, kilómetros, el bien prestará su servicio en condiciones óptimas. ¿Qué pasa? Cuando lleguemos al kilómetro 50.000, ¿paramos el camión? No. ¿Quiere decir que ya el kilómetro 50.001 el camión se va a desarmar o destartalar? Tampoco. Pero ¿qué pasa? A partir de ese kilometraje ya no es recomendable su uso por cuestiones técnicas, dado que fábrica dice que ya no es seguro. Si nosotros seguimos usando eso, ya estamos asumiendo un riesgo que no está de acorde con lo que nosotros pensamos para desarrollar la actividad. Si el camión pierde un tren de rodamiento, se parte el chasis porque el material se fatigó, etc., sería una consecuencia lógica. ¿Entienden a qué nos referimos con seguridad cuando hablamos de capacidad de servicio? Ahora, yo les dije otra cosa. Otro condicionante o limitante de la capacidad de servicio es la eficiencia. ¿Qué sería eficiencia? ¿Qué es ser eficiente? ¿Es lo mismo eficiencia que eficaz? ¿Qué es ser eficaz? Está relacionado con el cumplimiento. Alcanzar el objetivo Excelente. o cumplir con el objetivo. Bien. Andrea, ¿no? Cumplir el Sí. objetivo, no importa cómo. Eso es ser eficaz. Me pone un objetivo y lo cumplo. Ahora, el concepto de eficiencia requiere algo más. No es solamente cumplir el objetivo.
¿Cuándo soy eficiente? Que además cumplo el objetivo. Con la menor cantidad de recursos, o sea, o el menor tiempo posible, o aprovechando mejor la capacidad, digamos. Exacto, Minimización de recursos y maximización de resultados, ¿no sería? exacto. Muy bien las dos definiciones. O sea, maximizando el tiempo o maximizando el uso de los recursos de los que disponemos. Entonces, piensen ustedes de nuevo en ese ejemplo que yo recién les di del camión. ¿Ok? Si a mí me dicen que el camión, o el motor del camión, que es la unidad de potencia, que genera, digamos, el hecho de que el camión se pueda mover, la unidad de potencia viene preparada para funcionar en condiciones eficientes, en términos ecológicos y económicos, durante 100.000 horas, estoy poniendo un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que ese motor va a funcionar bien durante esa cantidad de horas. Y eso, fíjense que hoy hablaba de cantidad de uso, dije kilómetros. Ahora estoy poniendo otra unidad de uso que puede ser horas motor. Entonces, lo que fábrica me dice es que durante esa cantidad de horas, esa unidad de potencia va a funcionar bien, va a consumir, no va a contaminar, va a ser eficiente, va a tener un consumo razonable y todo va a ser bien. Por eso les dije eficiencia y les diferencié del concepto de eficacia. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros, llegado a las 100.000 horas de motor, seguimos usando ese motor, y bueno, seguramente el consumo se va a disparar, va a empezar a contaminar, etcétera, ¿sí? O se puede fundir el motor, etcétera. Porque técnicamente está así diseñado, no son eternos. Las partes de un bien de uso están, en ese caso, sujetos a desgaste, por rozamiento físico, fricción, tensión, etcétera. Entonces, volvemos a lo que recién decíamos, capacidad de servicio. La capacidad de servicio, dijimos, es la aptitud que tiene un bien de prestar su servicio, su servicio, dentro de los parámetros esperados de, dije, seguridad y eficiencia. Está claro entonces que sea seguro su utilización y que sea eficiente su utilización. El concepto de eficiencia, ustedes lo dijeron, en la medida en que el camión sea muy costoso operar, porque se disparó el consumo, porque ya está en su última etapa, nos va a definir el tiempo de uso. Y ahí, habiendo dicho qué es la capacidad de servicio, ahora podemos hablar de vida útil. Que la vida útil es el tiempo, o la cantidad, o mejor dicho, la cantidad de tiempo, o la cantidad de uso que el bien tiene capacidad de servicio. ¿Sí? Yo dije cantidad de tiempo o cantidad de uso. Quiere decir que nosotros podemos estimar, acuérdense de esto, la vida útil se estima, no es absoluta y cierta, sino que se calcula, se estima, ¿cuándo? Al inicio de la vida del bien. Porque yo no estoy seguro cuánto va a ser en definitiva lo real, sino que lo estimo. Y lo estimo al inicio de la vida del bien y me tengo que jugar y la voy a estimar o en cantidad de tiempo o en cantidad de uso. Si yo digo, este bien de uso lo voy a usar 5 años, bueno, estoy estableciendo la vida útil en unidades de tiempo. Quiere decir que durante 5 años yo voy a utilizar este bien. O puedo decir, a este bien de uso lo voy a utilizar tantas unidades o tantas horas de trabajo. Es decir, que no interesa el tiempo en el que sea utilizado, sino el tiempo que efectivamente sea utilizado. ¿Me siguen? Estoy hablando de unidades de uso. Las unidades de uso pueden ser horas trabajadas, como horas hombre,
horas máquinas. Generalmente los bienes de uso vienen con un, creo que se llama odómetro, puede ser, o que es un contador, como nosotros, de horas en la que trabaja o funciona un bien. Tacómetro u odómetro, no estoy seguro, pero es una pieza, un sensor que tienen los bienes de uso, ¿sí? Que nos va a decir cuántas horas está prendido y cuando empieza a funcionar, cuando está prendido y cuando se apaga se corta. Y miden horas, o kilómetros recorridos, horas de vuelo, etc. Entonces, de esa manera podemos, vuelvo a decir, estimar la vida útil. ¿Y por qué es importante esa estimación de la vida útil? Porque va a estar relacionada con, a ver si se animan a decir, ¿con qué va a estar relacionada la estimación de la vida útil? Mientras me tomo un trago de té. Con la depreciación. Otra de las características que les comenté de los bienes de uso es que los bienes de uso están sujetos a depreciación por distintas razones. Y mencioné desgaste, agotamiento u obsolescencia. Estos factores de depreciación, o estas causas de la depreciación, son evidencia del consumo de la capacidad de servicio. Entonces, depreciar, que es una palabra que representa quitar precio, o significa quitar precio, es la pérdida de valor de un bien de uso como consecuencia de su desgaste, agotamiento u obsolescencia. A medida que transcurre la vida útil de un bien, vamos a evidenciar el desgaste o el agotamiento o la obsolescencia. ¿Qué es el desgaste? El desgaste es el deterioro físico de los componentes de un bien de uso por su uso normal. Y perfectamente se puede determinar a través de inspecciones o verificaciones. En general, los bienes de uso requieren mantenimientos preventivos justamente para detectar desgaste en alguno de los componentes y, en caso de ser necesario, su reemplazo. Por ejemplo, las partes del motor de un auto, en donde los motores de combustión interna, como consecuencia, digamos, de la explosión que tiene el motor adentro, se van desgastando y eso genera un desgaste, ¿sí? De esas partes. O el rozamiento, por ejemplo, de componentes o engranajes, también genera un desgaste normal. Eso es el desgaste. El agotamiento es el consumo de una capacidad de servicio de un bien que no es susceptible de renovar. A diferencia del agotamiento, en el desgaste, el bien sujeto a desgaste puede, digamos, ser reparado. Se reemplaza un componente, el componente desgastado, ponemos un componente nuevo y el bien puede continuar funcionando. En cambio, en un bien que esté sujeto a agotamiento, el uso del bien o la utilización de la capacidad del bien no se puede renovar, se va consumiendo y una vez que se agotó, el bien no sirve más. ¿Se entiende? Es decir, que los bienes sujetos a agotamiento tienen limitada la vida útil y no es expandible. Podríamos decir que no son sujetos de mejoras, ¿sí? En cambio, un bien sujeto a agotamiento, perdón, un bien sujeto a desgaste, sí puede ser objeto de mejora que prolongue la vida útil. Y después les decía los bienes sujetos a obsolescencia, ¿sí? ¿Qué es algo obsoleto? Ustedes tienen que saber qué es algo obsoleto. ¿Existen distintos tipos de obsolescencia?
¿Nadie sabe qué es algo obsoleto? Y que por algún cambio no se use más. O- Que por algún cambio no se use más. Pero no me estás dando las características de obsolescencia. ¿Qué es algo obsoleto? A ver, ustedes escuchaban música, son muy chicos ustedes, pero escuchaban Sí, yo estaba por dar el ejemplo del disquete, que se mejoró a través del tiempo y quedó obsoleto ahora el disquete. los disquetes, ¿se acuerdan en las computadoras Eso, para grabar archivos? Yo les iba a dar el ejemplo de los discos compactos. No sé si ustedes Algo llegaron a conocer los anticuado. discos compactos, ¿eh? Algo anticuado, digamos. Claro, o una impresora Hola. matricial. ¿Quién me está saludando? Ay, ¿se me escucha al fin? Pero sí, Violeta. Ay, profe, yo de hoy estoy hablando y no me escucha nadie. Para mí que tenías muteado No, la configuración estaba cambiada. o tu computadora es muy obsoleta. Pues sí, pues eso sí. No, mentira. Bueno, estábamos hablando de la... ¿Qué querías decir, Violeta? Ahí te muteaste. No, ¿Qué es cuando algo algo es obsoleto? obsoleto, que puede estar obsoleto por la actualización en la tecnología o... Un novio, por ejemplo, puede ser obsoleto. Se ríen más de una. Se ve que alguna dieron de baja a algún novio o novia, no sé, algún chico, por obsolescencia. Cumplió su vida útil, claro. No, mentira, es una chanza, eso no es un ejemplo. Julieta hablaba del disquete, ¿sí? Yo les decía el caso del disco, o también la impresora. Es decir, que la obsolescencia, y estamos hablando de un tipo de obsolescencia, estamos hablando de la obsolescencia técnica. Es decir, ¿se acuerdan que hoy decíamos eficiencia? Es decir, que la capacidad de servicio se mide dentro de la eficiencia. Si nosotros tenemos la suerte de tener una computadora con lectora de disquetes y tenemos de casualidad o por suerte un disquete, podemos grabar en ese disquete, ¿no es cierto, Julieta? Ahora, ¿es eficiente grabar? Creo que tenían capacidad de 1,2 megas. Sí, ¿Sí? eran re chiquitos. Creo que ni una foto ya. Entonces, vieron, quedó obsoleto, no porque no funcione, funciona perfectamente como medio de almacenamiento, pero podés creo que grabar, como les decía, 1,2 mega o 1,2K, ni me acuerdo ya. Es decir, dejó de ser eficiente. ¿Por qué? Porque el avance tecnológico hizo que existan otros medios de almacenamiento y que lo dejaron obsoleto. No está desgastado el disquete, no está roto, no se agotó, sino que quedó obsoleto. Eso significa, entonces, un bien de uso que se depreció por obsolescencia es eso, o sea, dejó de ser eficiente. Sirve para almacenar, pero no dentro de los parámetros, no. Es seguro, pero no es eficiente. Es seguro hasta que lo pones cerca de un campo magnético y ahí se borran todos los datos, ¿sí? Pero esa es la obsolescencia técnica. Voy a mirar ahora porque yo, si no, voy a quedar hablando hasta las 7 de la tarde del miércoles que empieza una reunión que tengo. ¿Y qué sería la obsolescencia? A ver, otro tipo de obsolescencia económica. ¿Qué es la obsolescencia económica? los LECOP, Los LECOP. los australes. Pero eso no es obsolescencia. ¿Quién me dijo LECOP? O australes. Yo, Julieta, dije LECOP y australes, dije. Primero que no estamos hablando de bienes de uso, pero me gusta el ejemplo que diste. ¿Por qué? Porque en todo caso es una obsolescencia legal de ese activo financiero. Porque hay tres tipos de obsolescencia. La obsolescencia técnica, que es la que recién hablamos, la obsolescencia económica y la obsolescencia legal. En el caso de los LECOP o de los australes,
quedan fuera de circulación no por una cuestión económica, sino por una cuestión legal, porque sale una ley que instaura una nueva moneda. Pero el pequeño detalle es que no son bienes de uso, son medios de pago. En el caso de los australes y en el caso de los LECOP, y necesitamos otra clase para hablar de los LECOP y de qué son. Pero lo dejo pendiente. Tomando lo que me decía Julieta, un ejemplo de obsolescencia legal podría ser, por ejemplo, si yo tengo un remis y la ordenanza dice que para poder tener un auto afectado al servicio de remis o de taxis, debe tener una antigüedad no mayor a 2 años, por ejemplo. ¿Sí? Yo le pregunto a ustedes, que ustedes entienden de eso, ¿un auto con 2 años está agotado? O, perdón, ¿está cumplida su vida útil? No cumplió su vida útil. Realmente Sería no. legal. Bien. Pero para esa actividad existe un impedimento legal o un límite legal que dice que hasta 2 años puedo usarlo como remis. Entonces, yo a ese bien de uso lo tengo que depreciar en 2 años. No sé si todo el valor. Habrá que ver qué valor tiene el bien de uso dentro de 2 años. Eso se conoce como valor de recupero. Bien. Pero la vida útil de ese bien de uso para esa actividad tiene un límite legal que establece su obsolescencia. Es decir, que un vehículo de 3 años para esa actividad es obsoleto. Y nos faltó hablar de la obsolescencia ¿Y la comercial, profe? económica o comercial. En económico. Sí. La obsolescencia económica, más que comercial, pero está relacionada con cuestiones de mercado. ¿Sí? Cuando por cuestiones del mercado o de gustos, un bien pierde capacidad de servicio. Y no sé, ahora no se me viene ninguna idea, ¿no? Pero... Y por ejemplo, profe, no van a vender CDs y nadie va a comprar CD ahora. O sea, compran muy poco. Sí. Pero algo que por ahí no es que pasó de moda, sino que y no quedó obsoleto, pero que dejó de usarse, es el fax. O puede ser un nuevo modelo de celular, por ejemplo. Claro, pero eso sería obsolescencia técnica. Entonces, si yo tengo una fábrica o tengo una Eso no máquina sé. que fabrica celulares y ahora fabrico otro, esa máquina queda obsoleta en términos técnicos, porque ahora salió una nueva tecnología. En vez de 4G, ahora pasamos a 5G, y esa máquina nos sirve para fabricar más teléfonos celulares. Pero yo pensaba, les dije a ustedes recién el caso del fax. ¿Saben lo que es el fax? Que antes se usaba para pasar información Documentos. a través del teléfono. Entonces, si yo tengo una máquina que fabrica fax, y hoy ya no se utiliza más, digamos. Hasta casi les diría que el teléfono fijo que nosotros conocemos está entrando en un proceso de obsolescencia económica. No porque sea, a ver, todos tenemos un teléfono fijo, casi, no, cada vez menos. Yo hoy, por ejemplo, no tengo teléfono fijo. Y la máquina que fabrica teléfonos fijos, analógicos o digitales, está dejando de tener capacidad de servicio porque justamente el mercado los descarta, los desecha. No estamos hablando de que hay un avance tecnológico o un avance o un límite legal, sino que el mercado los jubila, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa obsolescencia, a ver, no hubo un reemplazo del teléfono fijo. Sigue existiendo. Uno cuando quiera, salvo el celular, ¿no? Pero no hubo algo que reemplazó al teléfono fijo.
Sí lo complementó el celular, que además de llamadas permite transferencia de datos móviles, etc. Pero bueno, a eso nos referimos cuando hablamos de obsolescencia económica. Y bueno, seguro si buscamos en la bibliografía, cosa que yo hoy no hice, vamos a encontrar ejemplos de Creo que a mí obsolescencia. se me vino así como un ejemplo. A ver, Por ejemplo, en la fabricación de lavarropas, sí, antes tenían un tipo de motor sí. que al dañarse se puede bobinar de nuevo y sigue funcionando. Y en la actualidad los motores no son más así, porque es más económica la producción. ¿No sería algo así? Pero hubo un reemplazo eso fue un avance tecnológico, un reemplazo tecnológico. El Pero viejo, si usted, por ejemplo, me da a elegir entre un motor qué viejo, feo. va a funcionar más años porque vos lo bobinás y sigue funcionando, pero como es de más costosa producción, no sé. No, no sé, no. Podría estar ahí en el límite, ¿no? Pero está bueno el ejemplo. ¿Eh? Está bueno el ejemplo. Pero se entiende entonces las tres categorías de obsolescencia. La tecnológica, la económica y la... ¿Saben qué? Un ejemplo de obsolescencia económica? ¿A quién no le gusta tomar un rico café? ¿Sí? Y los cafés de hoy en día, vieron que están las cafeteras de cápsulas. ¿Conocen? Y antes las cafeteras eran o las clásicas con café en hebras o sí, con sobre, etc. ¿Me entienden? El ejemplo, ¿no? Entonces, la fábrica de esas máquinas de café, aunque todavía acá hay algunas, están apuntando al café ya de esa otra manera de consumo, ¿no? Entonces se está reemplazando por una cuestión de mercado un bien. Y estamos hablando no de la máquina de hacer café, porque eso sería un bien de cambio, sino de la máquina que fabrica máquinas de café, porque no se olviden que estamos hablando de bienes de uso. Entonces yo tengo toda una maquinaria en el sector de fábrica que utilizo para fabricar un bien y que por cuestiones de mercado deja de fabricarse. ¿Sí? O también, ¿saben qué? Otro ejemplo, las cámaras de fotos que ahora son digitales y antes eran con rollos, ¿sí? Sin hacer referencia a nadie, ¿no? Ni a mí, cuando hablo de rollos o rollitos. Entonces, si yo fabrico, se siguen utilizando las cámaras viejas de fotos con rollos, porque hay algunos profesionales que quieren ese tipo de imagen, pero hoy en día se está reemplazando a las cámaras digitales. Entonces, esa cuestión de mercado sigue vigente, o sea, yo puedo tener esas dos cámaras y si fabrico cámaras digitales, cada vez voy a fabricar, si fabrico cámaras, ¿cómo se dirían? No son analógicas, sino cámaras a rollo, Polaroid, que sería una marca, bueno, están quedando obsoletas en términos, pero ya estamos hablando mucho y yo creo que ustedes ya cazaron el ejemplo, ¿no? Entonces, estas causas, el desgaste, el agotamiento o la obsolescencia, tienen como consecuencia que el bien pierda valor. Yo soy muy reacio a utilizar esa palabra perder valor porque ya lo dije varias veces, quienes hayan cursado conmigo Contabilidad 3 saben que no se habla de valor por la definición que tiene la palabra valor, sino que pierden precio. De hecho, estamos depreciando. Entonces, seguramente el precio o el costo de un bien con cero desgaste será determinado y muy distinto a un bien que tenga 2 años de desgaste. Seguramente el que tiene 2 años de desgaste es menor al precio del bien nuevo. Y lo mismo para los bienes con agotamiento o los bienes con obsolescencia. Entonces, esa pérdida de precio en los bienes de uso se conoce con el nombre de la
depreciación, la pérdida de precio de los bienes de uso. Y tiene su reflejo contable a través de las amortizaciones. Es decir, que las amortizaciones vendrían a ser el reflejo contable ¿de qué? Hagan de cuenta que estamos en una mesa final y yo les digo a ustedes, el reflejo contable de la pérdida de precio es empieza con A y termina con amortización. ¿Está? Y si le digo al revés, ustedes, si le digo, la amortización es el reflejo contable de la Decisión. Muy bien. Ahora bien, vamos a darle un poquito más de condimento a esto. Antes, las amortizaciones eran simples. ¿Qué quiere decir? Que uno tomaba un bien de uso y decía, bueno, y había inclusive tablas o criterios que decían, bueno, las máquinas se amortizan en 10 años, los autos en 5 años, no sé, los terrenos en 50, no, los edificios en 50 años, y no sé qué más. Bueno, eso no existe más, chicos. Hoy en día, y sobre todo a partir de la RT 17, la resolución técnica 17, se dejó un poco de lado el concepto de amortización simple y pasamos al concepto de amortización compuesta. ¿Escucharon alguna vez hablar de eso? Digan que sí. ¿No? ¿Qué es una amortización compuesta? Es esto. Cuando uno tiene un bien de uso, tiene que identificar partes del bien que tengan comportamiento distinto. Entonces, lo que voy a hacer es descomponer ese único bien de uso, no estamos hablando de distintos bienes de uso, sino un único bien de uso, que lo voy a desglosar o descomponer en distintas componentes, que tengan similares comportamientos en cuanto a la capacidad de servicio, ¿no? Entonces, pongo un ejemplo, y vuelvo al ejemplo del camión. Si tenemos un camión, puedo identificar, y lo voy a hacer cortita, 3 componentes. La unidad de potencia o motor, la estructura o chasis, y el tercer componente que podría ser el tren de rodamiento. ¿Qué es el tren de rodamiento? Y todo lo que une al camión con el piso, ¿sí? Es muy importante, ¿no? El tren de rodamiento, las ruedas, el sistema de frenos, el sistema de amortiguación, dirección, etc. Entonces es el tren de rodamiento. Entonces lo que hice fue descomponer a ese bien de uso en 3 partes. Y si el camión tiene un valor, por ejemplo, de 9 millones de pesos, ¿sí? Lo que sale hoy un camión, y bueno, yo puedo decir, 3 millones de pesos representa el motor, 3 millones de pesos representa el chasis o la estructura que soporta toda la carga, y 3 millones de pesos representa todo el conjunto de tren de rodamiento. Entonces, cuando analizo el bien, y voy a decir, el motor viene de fábrica con una vida estimada de 40.000 horas. Es decir, que el motor viene preparado para funcionar 40.000 horas. Horas de reloj, ¿no? O sea, ustedes prenden el motor y el motor está funcionando y eso genera desgaste, genera temperatura, es motor de combustión interna, etc. Bueno, tiene un contador de horas que nos indica todo el tiempo que el motor está prendido. Si está a ralenti o si está haciendo fuerza, pero está funcionando. Entonces el motor viene configurado para, les dije, no sé, creo que le dije 50.000 horas. No importa el número ahí. Después vamos al chasis, ¿sí? O a la estructura. Y, por ejemplo, la estructura nos dicen qué es lo que soporta todo el peso de la carga. Y viene configurada con nos viene de fábrica la indicación de que dura 10 años.
como el chasis está expuesto a las tensiones de cargas y de movimientos y a la intemperie y etcétera, 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 todos esos componentes se fatigan, como ustedes cuando hacen gimnasia, entonces eso hace que los metales del chasis se vayan microfisurando. Es cierto, si uno mira las partes de un camión con un microscopio, va a ver que tiene microfisuras como consecuencia del movimiento, tensiones y lo que les decía. Entonces en 10 años es seguro utilizar. Si usamos el camión 20 años y es probable que se corte un eje, que se parte el chasis, que cause un desastre. ¿Se entiende lo que digo? Entonces lo importante acá el chasis, 10 años de tiempo. ¿Sí? Entonces, tengo el motor que dijimos que se consume en horas. Dijimos el chasis que se consume en años. ¿Y qué me falta? El tren de rodamiento. Y yo les decía que el tren de rodamiento es lo que tiene o permite el contacto del camión con el piso, ¿sí? Entonces, el tren de rodamiento está preparado para 1 millón de kilómetros recorridos. Y yo les dije que el desglose del valor del bien, eso que el camión vale 9 millones, lo repartí en 3 millones, 3 millones y 3 millones. Lo hice para que sea fácil. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora la amortización, para calcularla, se va a desglosar en 3 subamortizaciones. Y a fin de año, lo que yo voy a hacer es calcular la amortización del componente motor, teniendo en cuenta, a fin de año, cuántas horas trabajó el motor. Le haré a alguien tomar cuántas horas trabajó y calculo las horas trabajadas, tengo en cuenta los 50.000 horas totales y hago la proporción. Entonces los 3 millones del componente motor se van a depreciar de esa manera. Se van a amortizar de esa manera. Después, ¿qué voy a hacer? El componente chasis, y transcurrió 1 año. Así el camión haya estado parado o haya funcionado todos los meses, va 1 año. ¿Sí? 1 año de los 10 que dije que tiene el camión. No me interesa si se usó o no, transcurrió 1 año. ¿Ven que hay un comportamiento distinto en el cálculo de la amortización? Acá interesa el transcurso del tiempo, no el efectivo uso. Entonces, de los 3 millones del chasis, va 1/10 parte. Y por último, el componente tren de rodamiento, que le dijimos también que tenía 3 millones, digo, bueno, a fin de año, ¿cuántos kilómetros recorrió? Si dijimos que iba a funcionar 1 millón de kilómetros, bueno, si hizo 100.000 kilómetros, bueno, o si hizo 80.000 kilómetros, irá a esa proporción. Entonces, al final del año, yo voy a encontrarme con una amortización que va a ser la suma de esas 3 subamortizaciones, o como se conoce ahora, es una amortización compuesta. Pero con otra salvedad. ¿Qué puede ocurrir? Supongamos que, de acuerdo al uso que tenga el camión, después de 4 años, el motor... ¿Me siguen hasta acá? ¿Nadie se perdió? ¿Todos están arriba del caballo? ¿Preguntas? Sí, Sí, profe, profe. se entiende. Bien. Sí, profe. Voy a darle con este ejemplo otra cuestión que está relacionada con la RT17. Que yo les decía, supongamos que al final del 4.º año, el motor de sus 50.000 horas lleva funcionando 20.000 horas. Quiere decir que le restan todavía 30.000 horas de uso. El chasis pasaron 4 años, le quedan 6 años tranquilos al chasis para funcionar en condiciones seguras. Pero cuando analizamos el tren de rodamiento, nos damos cuenta que cumplió el 1 millón de kilómetros. O sea, el camión anduvo y hizo largas distancias y en 4 años hizo 1 millón de kilómetros. Con lo cual,
antes de analizar la cuestión contable, ¿qué podemos concluir respecto del estado del tren de rodamiento? Si venía configurado para 1 millón de kilómetros, si vamos y analizamos las cubiertas, deben estar agotadas o lisas o en su límite de uso. Los frenos deben estar súper agotados, con riesgo de falla. Y lo mismo todo el tren de rodamiento, porque si fábrica dice que viene configurada para 1 millón de kilómetros y los cumplimos, ¿qué podríamos hacer con ese camión? Lo seguirían usando porque les vuelvo a decir, el motor está impecable y el chasis está impecable. Pero el tren de rodamiento, no. ¿Qué tenemos que hacer? Que le estoy preguntando a ustedes. Ustedes me pueden decir lo que quieran. ¿Se puede vender, profe? Se puede vender, sí. Hay empresas que dicen, bueno, no me voy a meter en problemas, lo vendo. ¿Qué más podemos hacer? Si no tenemos plata Reparar. para... Reparar, bien. Eso se conoce como tareas de mantenimientos mayores, que ahora la RT17 le puso ese nombre. ¿Por qué? Como dijo reparar. ¿Antonella dijo o quién? Porque se me apagó la cámara. Ah, no, ahí te veo. Violeta dijo reparar. En realidad lo que vamos a hacer es una inspección minuciosa de todo el tren de rodamiento. Obviamente vamos a reemplazar las cubiertas. Y vamos a reemplazar todo componente que esté agotado, porque seguramente va a haber partes agotadas, extremos de dirección, cuestiones muy técnicas, ¿no? Que no vienen acá al caso en esta clase, ¿no? Pero partes del tren de rodamiento, pastillas de frenos, etc. Entonces vamos a tener que realizar una erogación que apunte al reemplazo de uno o más componentes de este bien de uso, no todo el bien, solamente lo relacionado al tren de rodamiento, y que van a permitir que se pueda seguir utilizando ese bien. Y que si no se realiza esa erogación, es imposible o no recomendable su uso. Entonces, ahora les pregunto a ustedes. Violeta dijo, y no dijo mal, dijo muy bien. Reparación, dijiste, Violeta, ¿no? Sí. Bien. Esa reparación lo que hizo fue reemplazar un componente del bien, no le dio más capacidad de servicio. Con esa reparación lo que hacemos es devolverle la capacidad al bien de seguir funcionando. Pero le damos una prolongación de su vida útil, porque si ya cumplió su vida útil del tren de rodamiento, lo que hacemos es posibilitar que se siga usando otro 1.000.000 de kilómetros, porque estamos reemplazando el tren de rodamiento. Pero es una reparación. Entonces, esa reparación apunta a reemplazar componentes, permitir el normal uso del bien en condiciones eficientes y seguras. ¿Y qué es? No es una mejora porque ya les dije, no me permite a mí poner más kilos en el camión, no me permite andar más rápido, sino que me permite seguir usando. ¿Va a pérdidas o se activa? O sea, perdón, dije mal. ¿Se manda a gastos como una reparación o se activa? A gastos. ¿Se activa, profe? Se activa. Se activa. O sea, Se va a activar siempre que se cumpla una condición. Y lo dice la RT17. Tamara dijo se manda a gastos, ¿no? O no sé, no importa quién, pero alguien dijo se manda a gastos. Sí, profe. Bueno, está bien, puede ser que se mande a gastos, pero está bien también que se mande a activo. ¿Cuándo se manda a gastos o cuándo se manda a activo? Porque hasta ahora ustedes sabían que las mejoras se activaban y los mantenimientos y reparaciones se mandaban a gastos. ¿Ok? Eso lo vimos en contabilidad 1 y 2, o lo vieron en contabilidad Por la 1. significación que tiene esa, digamos, no mejora, porque dijimos que no era mejora, pero por la significancia en el bien de uso, digamos. La significación. ¿Y qué es la significación? Como que es imprescindible para el servicio del bien. Claro, está claro que sí. A ver, pero supongamos esto. Supongamos que yo tengo un auto y se funde el motor. ¿Sí? Porque le pegué una recalentada, no controlé la temperatura, se fundió el motor.
¿El motor el auto con el motor fundido puede funcionar? No. 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 Entonces yo tengo que reparar el motor. Está claro que es una reparación. Y Sí. tomo este ejemplo porque los quiero hacer pensar. Esa reparación del motor fundido, si no la hago, el camión no se puede usar o el auto no se puede usar. Esa reparación, si la hago, lo único que va a hacer es le va a devolver al bien la capacidad de servicio que tenía antes de la rotura. No le mejora. Pero esa reparación es un gasto. Porque no es consecuencia del reemplazo de un componente que se agotó, sino que se rompió. Y acá marco la diferencia. En el otro ejemplo, yo reemplazo el componente tren de rodamiento que por su uso normal se agotó, no se agotó, llegó a su vida útil límite, ¿sí? Prestó toda su capacidad de servicio, que era el 1.000.000 de kilómetros. Entonces, el reemplazo de ese componente que se llama tren de rodamientos es una tarea de mantenimiento mayor que se debe o se puede activar. Siempre que el tratamiento contable anterior respecto del componente que reemplazo haya sido la depreciación en función de su propia vida útil y no en función de la vida útil del bien global. Es decir, que se va a poder activar siempre y cuando la depreciación del componente tren de rodamiento haya sido calculada teniendo en cuenta su vida útil, es decir, el 1.000.000 de kilómetros y lo usado. Y esta erogación lo que viene a hacer es reemplazar y renovar ese componente. Entonces, si yo vuelvo a gastar 3 millones para reemplazar todo el tren de rodamiento, voy a activar. Pero como dijo Tamara, si el cálculo, Tamara Wittig, si el cálculo de la depreciación o si la depreciación del bien de uso, del mismo bien de uso, que ahora le hacemos un reemplazo de tren de rodamiento, se había hecho en términos generales, por ejemplo, decimos, no, yo le amortizo 10% por año porque en 10 años el camión no sirve más. El chasis no sirve más, entonces 10% por año. En ese cálculo, la depreciación del camión va a ser lineal y no va a tener en cuenta el desgaste del componente tren de rodamiento. Entonces, si al cuarto año yo vengo amortizando el 40% del valor amortizable, porque hacía 10% por año, no voy a poder activar. Y la erogación que realice en el mantenimiento mayor respecto a la renovación del tren de rodamiento tendrá que ir, como dijo Tamara, a gastos de mantenimiento. ¿Se entendió esto que dije? Quiere decir que en función del tratamiento contable previo, una erogación de mantenimiento mayor puede que o se mande a gastos o se tenga que activar. ¿Quién va a decidir eso? Ustedes. Cuando se encuentren con una erogación de mantenimiento mayor y tengan que analizar si la tienen que activar o no. ¿Dónde van a tener que mirar? ¿Qué van a tener que revisar? Es cómo se venía depreciando, o se venía, mejor dicho, amortizando el camión. Si la amortización era simple, va a gastos. Si la amortización era compuesta, ahí se puede llegar a activar. ¿Se entiende esto? Sí, profe, se entendió. Bien, bien. Bueno, sigo. ¿Qué hora está? ¿Qué hora es? Y 20. Estábamos todavía. Muy primer día, ¿no? Pero vamos a seguir. Estábamos entonces, están viendo ahora la filmina de bienes de uso, ¿no? Sí. Se ve, bueno. ¿Qué bienes entonces se van a excluir dentro? Ya analizamos todas las características. Vida limitada superior al año, no están destinadas a la venta, no se consumen por su primer uso y están sujetos a desgaste, agotamiento o obsolescencia. Todo eso ya hablamos. Ahora, ¿qué no forman parte de bienes de uso? Los bienes alquilados o arrendados a terceros siempre que esta no sea la actividad principal y los bienes que estén destinados a la venta. Ahora, ¿qué sí es lo que vamos a incluir dentro de bienes de uso?
aquellos bienes de uso que estén en construcción, tránsito o montaje, y los créditos por anticipos a proveedores por compras de estos bienes. Y hago esa salvedad. Créditos. ¿Por qué? Porque un bien de uso en construcción, tránsito, montaje es una cosa. Es un bien de uso. Porque el bien está en proceso de edificación o de construcción o montaje. Está ahí, es tangible. Lo único que todavía no se puede utilizar. Pero como se va a utilizar más adelante, lo incluyo dentro de bienes de uso. Pero también dice, vamos a incluir dentro de bienes de uso los anticipos por compras de bienes de uso a proveedores, obviamente, ¿no? Y esto sí no es un bien de uso, sino que es un crédito, una cuenta por cobrar, tema que hablamos en contabilidad 3, pero que como tiene destino final un bien de uso, se incluye dentro de este rubro. Cuestión que puede ser discutible, ¿no? ¿Por qué? Porque un anticipo a proveedor por la compra de un bien de uso, primero que no es tangible, segundo que no se puede utilizar. Entonces, por ese lado es la opinión. Bien. Podemos ahora hablar de clasificar a los bienes de uso según estos criterios, ¿no? Entonces los criterios que hoy analizábamos de la capacidad de servicio. Podemos hablar de los bienes no sujetos a depreciación o agotamiento, como pueden ser terrenos para la explotación comercial o industrial, bienes sujetos a depreciación por desgaste, acá falta, ¿no es cierto? Bienes sujetos a depreciación por desgaste u obsolescencia, podríamos poner, edificios, máquinas, muebles, etc. Y bienes sujetos a agotamiento, tales como, ¿se acuerdan que hoy decíamos las características de la depreciación? Bueno, el agotamiento está relacionado con los bienes de uso no renovables, o sea, los recursos no renovables, como por ejemplo las minas o los yacimientos minerales, sería el nombre más técnico, ¿no? O las canteras de piedras, que también es un yacimiento mineral, porque la piedra es mineral de roca, los bosques, hidrocarburos o los yacimientos gasíferos o petrolíferos, etc. Y son bienes sujetos a agotamiento, porque la capacidad del yacimiento o de la cantera está limitada a su capacidad total. A medida que yo voy haciendo la extracción del recurso, se va consumiendo la capacidad de servicio y no se puede expandir. A medida que agoto esa capacidad de servicio, transcurre la vida útil y una vez que se agotó, se terminó, se cumplió el ciclo del bien y la vida útil finaliza. Por eso decimos que los bienes sujetos a agotamiento están relacionados con este tipo de bienes o recursos naturales no renovables. A diferencia, por ejemplo, de una máquina en donde no está sujeta a agotamiento, sino que está sujeta a desgaste u obsolescencia, yo les decía, con la característica de que la capacidad de servicio se puede expandir o ampliar, que no es el caso de los bienes sujetos a agotamiento. ¿Qué quiere decir? Yo una máquina que fabrica bienes, ante el desgaste o el deterioro de uno de sus componentes, puedo realizar un reemplazo de los componentes y permitir su uso durante X cantidad de tiempo adicional. O también puedo mejorar su productividad o reducir sus costos de operación. En definitiva, lo que estoy haciendo es una mejora. Le estoy expandiendo la vida útil, reduciendo los costos de operación o mejorando su productividad. Perdón. Esto que se conoce como mejora solamente es posible en los bienes sujetos a desgaste u obsolescencia. Le reemplazo algo
o le hago un cambio a algún componente y le doy más capacidad o más tiempo de uso o menor costo de operación. Bien. Sigo. Bueno, dentro del plan de cuentas, ¿saben lo que es el plan de cuentas, no? ¿Puedo preguntar? ¿Qué es el plan de cuentas? ¿Qué es una cuenta? ¿Nadie me escucha? ¿Quedé solo? ¿O están todos muteados? ¿Se fueron a dormir? Muy temprano para ir a dormir. ¿Qué es el plan de cuentas? ¿Es lo mismo que el manual de cuentas? Bien. No. Una cuenta es una unidad de acumulación contable, ¿no? En donde yo voy a agrupar componentes del patrimonio en esa unidad de acumulación de cuenta, que va a tener cierta codificación y cierta nomenclatura y indicación de uso. Entonces, la codificación y la nomenclatura hacen lo que se conoce como el plan de cuentas. Si yo al plan de cuentas le agrego el análisis de cuentas, que es lo que representa y cómo se utiliza cuando se debita y cuando se acredita, ese plan de cuentas se transforma en manual. Manual. ¿Okay? Bueno, ¿qué es, digamos, el manual de uso interno de la contabilidad? Lo que nos indica cómo realizar la registración. Dentro del manual de cuentas vamos a encontrar a los bienes de uso dentro de el activo corriente o no corriente. No corriente. No corriente. ¿Qué es un activo corriente y qué es un activo no corriente? Un activo corriente dura dentro de un año nomás, y el no corriente dura más de un año. Se estima que se va a hacer Que se hace efectivo dentro de un Me año. gusta más, me gusta un poquito más. El concepto de que dure un año o menos de un año es como incompleto. En realidad un activo corriente, porque corriente es otra cosa, una provincia. Un activo corriente es aquel que a la fecha de los estados contables representa dinero o su equivalente, o lo va a representar dentro de los 12 meses, Me está costando el uso de la S, debe ser porque hoy es muy primer día. Dentro de los próximos 12 meses, a partir de la fecha de cierre de ejercicio, se va a transformar en dinero o equivalente. Eso es un activo corriente. Por ejemplo, caja y bancos. ¿Por qué? Porque representan al cierre dinero o equivalente. Ahora, cuando estamos hablando de bienes de uso, y dijimos que son activos tangibles, que tienen una vida limitada superior al año, y que se van a utilizar por lo menos durante un año, quiere decir que durante un año, contados a partir de la fecha de cierre, no se espera que los bienes de uso se transformen en dinero, por lo tanto que se vendan y que se cobre esa venta. A eso se refiere. Por lo tanto, son los activos o van dentro de los activos no corrientes. ¿Se entiende? Por esa razón. Bueno, a ver si pongo de vuelta la filmina. Ahí está. Y dentro del activo no corriente, bueno, tenemos las inversiones no corrientes y debajo los bienes de uso. Dentro de del rubro bienes de uso lo podemos agrupar por categorías. Por ejemplo, inmuebles, ven acá abajo. Muebles y útiles, rodados, instalaciones, maquinarias, obras en construcción,
bienes de uso en tránsito, etc. Y dentro de las distintas actividades podemos identificar distintos tipos de bienes de uso. Por ejemplo, dentro de lo que sería una actividad comercial, podemos mencionar como bienes de uso el local de ventas, las instalaciones, el salón, las góndolas. Si necesitamos, por ejemplo, heladeras para refrigerar productos, como puede ser en una farmacia, en una droguería o en un supermercado. Bueno, todo lo que sea para exhibir y conservar los productos que se comercializan son bienes de uso. También si tenemos vehículos para reparto, por ejemplo, también van a ser bienes de uso. Así como también todos los elementos o equipos informáticos para la realización de operaciones de venta, por ejemplo, cajas registradoras, computadoras, impresoras fiscales, etc. Ahora, si hablamos de una industria, vamos a tener todo lo relacionado con el proceso de fabril. Entonces, ¿qué vamos a tener? Las maquinarias del proceso de producción, las instalaciones de la fábrica, las matrices y modelos que se utilizan para fabricar partes de los productos elaborados, instrumentales y equipos de precisión, etc. Y en la actividad agropecuaria, tema que está contemplado en la Resolución Técnica 22, vamos a incluir dentro de bienes de uso los campos o tierras afectadas a la actividad rural o productiva, maquinarias, como por ejemplo tractores, sistemas de riego, animales o plantas reproductores, que se conoce con el nombre de activos biológicos, porque estamos hablando de seres vivos, plantas de silos, praderas, aguadas, bretes, etc. Voy a avanzar porque si no se va a hacer largo esto. Alambrados y corrales, etc. Cuando hablamos de la actividad agropecuaria, tema que, como les decía, está contemplado en una resolución técnica específica, que es la Resolución Técnica 22, y que vamos a estudiar, aparte de los bienes de uso que conocemos, se van a incorporar, yo les decía, los activos biológicos. ¿Escucharon hablar de los activos biológicos? O mejor dicho, ¿hablan de la actividad agropecuaria en contabilidad 1 y 2? Mejor dicho, nosotros en contabilidad 3, cuando hablamos de bienes de cambio, sí vimos actividad agropecuaria y mencionamos algo de los activos biológicos. En sí, y como para entender un poquito más la cuestión, la actividad agropecuaria es aquella actividad que combina el esfuerzo del hombre con el esfuerzo o la acción de la naturaleza. ¿Para qué? Para muchas cosas, pero básicamente para lograr el crecimiento en cantidad o en calidad, o sea, el crecimiento cuantitativo o cualitativo de animales o plantas vivos, con finalidades económicas, obviamente, ¿no? Entonces, en esa actividad, que definimos como actividad agropecuaria, nos vamos a encontrar con activos biológicos, que son animales o plantas vivos, y que cumplen básicamente dos funciones dentro de esta actividad agropecuaria. O prestan una actividad, o prestan un servicio, en cuyo caso los consideramos como bienes de uso, o están destinados a la venta o a la obtención de productos agropecuarios, que es otra categoría. Y en ese caso son bienes de cambio. Entonces, cuando tenemos animales y plantas que prestan un servicio, es decir, que no se van a vender, sino que prestan un servicio, ¿qué significa? Están afectados a actividades de reproducción o ¿qué más? O a partir de su servicio yo puedo obtener productos agropecuarios, son bienes de uso.
Por ejemplo, voy a poner ejemplos concretos para que se entienda. En Misiones tenemos la actividad yerbatera como uno de los principales renglones de la actividad económica. También está la actividad tealera. Misiones es productora de té por excelencia y de yerba mate ni hablar. Entonces, ¿de dónde se obtiene la yerba mate o de dónde se obtiene el té? De una planta. ¿De la planta de té o de la planta de yerba? Ahora bien, cuando yo cosecho la hoja verde o el brote de té, lo que hago es obtener esa materia prima, ese producto, mediante la cosecha. Pero la cosecha no implica matar la planta. Al año siguiente, la planta, o la campaña siguiente, la planta de nuevo me va a permitir cosechar hoja verde o brote de té. Quiere decir que ese ser vivo, la planta, me va a dar durante más de un ejercicio económico producción. Va a prestar servicio durante más de un año. Con lo cual, además es tangible. Con lo cual, cumple con los requisitos de bienes de uso. La planta de té, o la planta de yerba mate, o la planta de uva, de vid, la vid, donde obtenemos uvas para la elaboración de vinos o mostos, son bienes de uso. ¿Se entiende? Porque todos los años yo puedo cosechar y obtengo hoja verde, o brote de té, o uva, y con eso fabrico algo. ¿Sí? Fabrico sobres de té, paquetes de yerba, bebidas, etc. Otro ejemplo, la miel. ¿De dónde se obtiene? No me vayan a decir voy a la despensa y compro la miel porque les doy un tongo. De la abeja. El panal de los panales de abejas. ¿Sí? Claro, de una colmena. Entonces, cuando está, digamos, para recolectar la miel, se recolecta, creo que se dice, no estoy seguro, pero se pasteuriza y se envasa. Pero la colmena sigue funcionando, o sea, sirve para producir miel al año siguiente y al año siguiente y al año siguiente. Los árboles frutales, como por ejemplo la manzana, la pera, todo lo que sea frutos cítricos, etc., también se recolecta la materia prima, el fruto, pero eso no significa que se corte o se mate la planta. Al año siguiente vuelve a producir. Entonces, en este caso, estos animales o plantas representan bienes de uso, o son bienes de uso, que como dijimos hace un rato, tienen una capacidad de servicio. Esta capacidad de servicio se puede estimar en años o en cantidad de uso, y digamos, es limitada, no es ilimitada. La planta tiene un proceso, un ciclo de vida, de nacimiento, desarrollo y muerte. Finaliza, digamos, no es eterna. No es infinita. Entonces, cumple con todos los requisitos que nosotros definimos para el tratamiento como bien de uso. Y lo mismo podemos hablar de los animales. Por ejemplo, cuando de la oveja nosotros obtenemos ¿qué cosa? ¿Qué obtenemos de la oveja? Lana. Exacto. Lana y carne, pues. Bueno, pero en el caso de la carne, ahí estamos hablando de la faena del animal. ¿Vos podés obtener 2 veces carne de una oveja? Por más que sea un ejemplo muy No. crudo, ¿no? Entonces, ahí la oveja o la hacienda bovina o equina o porcina no es un bien de uso. Si vos al animal lo vas a engordar o mejorar genéticamente o lo haces crecer para faenar, ahí no es un bien de uso, es un bien de cambio, porque vos obtenés el producto agropecuario a partir del fin del ciclo vital, lo sacrificás. Lo mismo pasa con la madera para la elaboración de pasta celulosa
o para la fabricación de, sin hacer referencia a nada, de rollitos. Entonces, para obtener los rollos, aparte de comerse una buena hamburguesa, también hay que hacer la tala rasa, significa. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es la tala rasa? A ver, Antonella, que te estás riendo ahí, no sé por qué, porque dije hamburguesa. Se va a cortar, profe, dice ahí. ¿Qué se va a Sí, cortar? ¿El tranqui. árbol? Que cortan la clase. ¿Ya estamos en hora? No, No, ahorita van a dice que reiniciar. No, no estoy viendo nada, yo estoy en otro canal. Bueno, ahí, desapareció Jancy. bueno, pero igual ya me diste el pie para que tengan un recreito. Pero termino con esto la clase. Aquellos animales o plantas que nos den el producto agropecuario a partir del fin del ciclo vital no son bienes de uso, porque solamente dan su servicio, su